Mi nombre es Pablo Carlini y soy el jefe del equipo del proyecto RNSF, que sería el acrónimo del proyecto Research Network and Support Facility. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea que investiga sobre el tema de la economía informal y al mismo tiempo da seguimiento a 17 proyectos financiados por el programa temático de la Unión Europea Invertir en las Personas. Y son proyectos que se están desarrollando en varios países de América Latina, de África, de Asia, de Medio Oriente, y proyectos que trabajan a distintos niveles el tema de la economía informal. Tenemos proyectos que trabajan sobre la capacitación profesional, por ejemplo, proyectos que trabajan sobre el tema de la protección social, es decir, cómo asegurar formas de protección social a trabajadores informales, y tenemos proyectos también que trabajan sobre la creación de emprendimientos, y son todos proyectos que están tratando de apoyar y de mejorar las condiciones de vida de trabajadores informales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es investigar a un nivel teórico sobre el tema, pero al mismo tiempo de rescatar del punto de vista de las experiencias concretas, prácticas de los proyectos que trabajan en el tema, algunas buenas prácticas, lecciones aprendidas que se puedan compartir y difundir para darla a conocer. La economía informal se puede definir, es un universo bien complejo y incluye empresas y trabajadores. Hay empresas que no son registradas y esa es la principal diferencia con el sector formal, donde las empresas son registradas según una normativa vigente en un determinado país. Y tenemos trabajadores, y el mundo de los trabajadores también bien complejos, porque son trabajadores que no tienen un contrato formal, en el caso que sean trabajadores asalariados, o puede ser trabajadores por cuenta propia que no son registrados. Y hasta hay emprendimientos que son pequeños en algunos casos, como de 5, 6, 7 unidades, pero muchas veces son emprendimientos bastante grandes, de mediana entidad, que no son registrados. Así, el hecho de no estar registrados lo caracteriza como ser informal. Efectivamente se puede impulsar el emprendimiento, pero no necesariamente la formalidad. Y por ejemplo, si miramos algunas estadísticas del sector, ¿no? De forma muy general, para tener una idea de la magnitud, ¿no? del fenómeno, el 74% más o menos del trabajo no agrícola de África subsahariana es informal. El 65% del trabajo no agrícola de Asia es informal y más o menos el 57% del trabajo no agrícola de Latinoamérica es informal. Así que estamos hablando de números que son bien importantes, que son la mayoría de los trabajadores, es decir, que trabajan en esos países, son informales. Y estamos hablando de trabajo no agrícola, es decir, que si agregamos el trabajo agrícola, el porcentaje sube muchísimo, ¿no? El trabajo agrícola en muchos países hasta el 85, el 90% de los trabajadores que están trabajando en agricultura se clasifican como informales. Y no es solo... Es verdad que por un lado se considera que la productividad del trabajo informal y de los emprendimientos informales es menor, es muy baja si la comparamos con el sector formal, pero tenemos que tener en cuenta que el mundo del trabajo informal no es solo como uno se pueda imaginar. Por ejemplo, no estamos hablando solo de los vendedores de la calle, estamos hablando de sectores que son sectores claves de la economía, ¿no? Por ejemplo, ese seminario que estamos realizando acá se realiza en Perú, y en Perú el trabajo informal, por ejemplo, en el sector construcción, que es uno de los sectores principales del país, es muy fuerte. Y no solo eso, las estadísticas que produce, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo enseñan muy claramente que hasta en el sector público se da el trabajo informal, porque, por ejemplo, en un contrato público se emplean empresas, hasta grandes empresas que sí son formales, pero después estas empresas mismas van contratando trabajadores que pueden ser informales o pequeñas empresas que son informales o que sí son registradas pero emplean trabajo informal. Así que es una cuestión muy compleja cómo abordar ese sector y cómo tratar sobre todo de mejorar las condiciones de vida, porque
estar en el sector informal expone el trabajador, que sea asalariado o por cuenta propia, a una serie de riesgos que son mucho más altos de lo que enfrenta un trabajador que está de alguna forma formalizado. No siempre, porque y a veces hay muchos casos de trabajadores que tienen quizás un trabajo formal y después tienen un pequeño emprendimiento informal. Así que hay como si fuera una línea de continuidad, ¿no? Y de relación entre el formal y lo informal. O por ejemplo, como en algunos casos, como hay empresas que contratan por hacer un determinado trabajo específico, empresas que sí son registradas, pero esas empresas emplean trabajo informal. Entonces, sí, lo podemos considerar formal porque quizás hasta es un contrato para una convocatoria pública o un contrato para una empresa privada, un contrato de construcción que se supone y en las estadísticas aparece como un trabajo, ¿no? Que sea formal, formalizado, pero en la cadena del trabajo, digamos así, que se presenta en esta situación, hay un nivel alto de informalidad porque sí se emplean trabajadores informales. Los sectores claves, por ejemplo, de Perú, que son transportes, construcción y comercio, el porcentaje de trabajo informal en esos sectores varía del 40 más o menos hasta el 70% en el sector construcción. Y son sectores, así que trabajar la informalidad significa también, y mejorar las condiciones de los trabajadores de esos sectores, implica también trabajar en los sectores clave de la economía. Entonces, estrategias para la informalidad deberían ser aplicadas en la estrategia económica y política de un país y social también, porque claro, estar en la informalidad crea muchos problemas sociales y conflictos sociales hasta. Entonces me parece muy importante el tema de la informalidad porque nos permite mirar de una perspectiva distinta el trabajo de planificación, de definición de políticas, de estrategias para trabajar en la economía, en la política y en los aspectos sociales de un país. Por un lado, porque a un nivel estratégico trabajar la informalidad implica trabajar sobre sectores estratégicos de la economía de un país y entonces fortalecerlos. Y por otro lado, estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de trabajadores que están expuestos a una serie de riesgos y no tienes ningún tipo de apoyo porque usualmente los sistemas, por ejemplo, de protección social son pensados para trabajadores formales que pueden contar con alguna forma de seguro o si no cuentan con una forma de seguro que están inscritos en alguna forma de protección social del Estado. Si hay trabajadores que tienen plata, que son ricos o que tienen pequeños emprendimientos en el comercio, en los transportes, en distintas actividades y que en el momento presente tienen una condición de vida muy buena, pero si mañana se enferman, o si una mujer se queda embarazada y no puede trabajar, o cuando son mayores y no pueden más trabajar, están expuestos a un riesgo y están expuestos a regresar en la pobreza quizá, ¿no? Y una cosa quizás que puede ser interesante rescatar también es que es verdad que la informalidad en un momento de crecimiento económico de un país apoya el crecimiento económico, ¿no? Porque ser informal de una forma quiere decir ser más flexible, ¿no? Y adaptarse al cambio, pero al mismo tiempo es una debilidad que se tiene que abarcar porque si no, tarde o temprano, las personas que ahorita están contribuyendo al crecimiento del país se encontrarán en una situación de debilidad, de vulnerabilidad y expuesto al riesgo de la pobreza. Se ha calculado, por ejemplo, la contribución que el trabajo informal da al Producto Interno Bruto, al crecimiento económico del país. Y si trabajan en sectores claves de la economía y si esos sectores claves están contribuyendo a la riqueza del país, la pregunta yo creo es que vamos a devolverle a esos trabajadores que están contribuyendo a su país, al desarrollo de su propia comunidad, de su propia sociedad, cuando van a ser mayores y no pueden trabajar. Por ejemplo, si uno piensa en un trabajador informal, piensa que el trabajador informal, si lo comparamos con un trabajador formal, no solo no tienes este tipo de beneficios de protección social o beneficios que le derivan de ser reconocido por el Estado y entonces de beneficiar de un apoyo, pero también que, por ejemplo, el trabajador informal es un trabajador que no puede descansar.
El trabajo formal, al ser formalizado, te da derecho no solo al trabajo, pero también te da derecho a un tiempo de descanso. El trabajador informal no puede descansar, porque en un día feriado el trabajador informal tiene que sí salir a la calle y trabajar, porque si no, no puede saber qué va a pasar mañana. Tenemos que considerar que las personas que están en una situación de informalidad están expuestas a una serie de riesgos que son mucho mayores de las personas que están registradas dentro de un marco formal. Por ejemplo, si pensamos a un accidente en el lugar de trabajo, por ejemplo, o a una mujer que se queda embarazada, o al sistema de jubilación que claramente no está disponible para los trabajadores informales. Esos son todos elementos que influyen sobre su nivel de exclusión social. Y es un poco un círculo vicioso, porque se podría decir que el hecho de estar en una condición de pobreza puede llevar a la informalidad, pero también la misma informalidad, hasta en el caso de trabajadores informales que pueden contar sobre recursos económicos hasta importantes, están expuestos a ese riesgo, entonces sí pueden caer otra vez en la pobreza. Entonces es como un círculo, ¿no?, que se autoalimenta. La informalidad crea así la exclusión social y la exclusión social a la vez crea la informalidad. Y entonces me parece muy importante trabajar con acciones y políticas que puedan tratar de solucionar esos problemas. Y podemos tomar como punto de referencia una recomendación del 2015 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Y la podemos ver como un marco conceptual y también estratégico para acompañar ese proceso de cambio de la informalidad a la formalidad. Así que se puede trabajar a distintos niveles con un enfoque integrado, trabajando sobre el nivel de las políticas, de las fiscalizaciones, de las capacitaciones, del diálogo social. Y por eso que los proyectos que estamos siguiendo a distintos niveles están trabajando uno o más de esos aspectos. Y creo que es importante tratar de rescatar esas experiencias porque nos dan ejemplos de cómo concretamente se pueden cambiar la situación de vulnerabilidad de los trabajadores informales. Nuestro proyecto es un proyecto que investiga y da seguimiento a algunas experiencias prácticas de proyectos financiados por la Unión Europea. Y entonces lo que pensamos era de juntar por un lado la reflexión teórica y por otro lado la experiencia concreta. Y por ejemplo el seminario que estamos haciendo acá en Lima es una oportunidad para juntar representantes de las organizaciones e instituciones que están desarrollando los proyectos, que vienen de la sociedad civil, que vienen de las autoridades locales, que vienen de centros de investigaciones y con ellos y con otros expertos que no están involucrados directamente en esos proyectos, pero tienen conocimiento sobre el tema, como representantes de la Organización Internacional del Trabajo o de centros de investigaciones, tratar juntos de reflexionar desde un punto de vista teórico, pero anclar los conceptos, las visiones teóricas, los marcos conceptuales a prácticas concretas y ver si de todo eso se pueden sacar recomendaciones, conclusiones que puedan orientar los procesos decisionales por un lado y también la acción concreta, la acción práctica de otras instituciones, otras organizaciones que están trabajando en el mismo sector. A nivel internacional, a nivel de cooperación y no solo de cooperación, a nivel también de políticas de país, el punto de referencia es esa recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo puede juntar gobierno, trabajadores y empleadores, tiene un espacio formalizado de diálogo entre las tres partes y puede sí influir sobre las políticas, sobre las estrategias para permitir esa transición de la informalidad a la formalidad y para tratar de identificar acciones que puedan ser de mejora de la condición de vida de los trabajadores informales. Como meta estamos persiguiendo de sistematizar la experiencia concreta
de proyectos financiados por la Unión Europea que trabajan en el sector de la economía informal, de sacar buenas prácticas, lecciones aprendidas, de tratar de enmarcar esa experiencia en el marco conceptual, teórico y en las reflexiones que se hacen sobre el tema de la economía informal y difundir todo eso a través, por ejemplo, de una publicación que se va a producir después de ese seminario. Hemos utilizado una metodología de trabajo que se llama Write-Shop, que es la unión de dos palabras inglesas, writing and workshop, es decir, un seminario, un taller para escribir. Esa metodología permite a los participantes, y es lo que acabamos de hacer, de juntarse y de reflexionar, conversar sobre un tema, en este caso el tema de la economía informal y de cómo trabajar para mejorar las condiciones de vida de trabajadores informales, y escribir juntos, coautorar una publicación, y va a ser como un insumo, una herramienta para otras organizaciones que trabajan en el sector. Lo que se espera es, por un lado, difundir lo que existe, sistematizarlo, darlo a conocer, porque hemos notado que distintas instituciones de distintos países que tienen experiencia pueden aprovechar de comparar lo que hacen con lo que otras organizaciones están haciendo, quizás en un contexto distinto. Y eso da la oportunidad de reflexionar sobre su propio trabajo y quizás cambiarlo, actualizarlo, rediseñar las estrategias de intervención, y eso me parece muy valioso, me parece un valor agregado importante. Y la otra cosa también que estamos apuntando a hacer es de crear una red de expertos de distintas organizaciones que pueden venir de la academia, de las autoridades locales, del mundo de la sociedad civil, del mundo de los donantes y de las organizaciones internacionales, que puedan seguir compartiendo sus experiencias, trabajando juntos, comparando lo que hacen, y para que eso en futuro se pueda replicar, difundir y